Bueno, muy buenos días. Gracias, Maestro Serrano, por invitarme a partir en este seminario tan importante y ver uno de los problemas fehacientes en México, que por más que hablamos y hablamos, las autoridades nunca nos hacen caso, porque sigue en aumento. Todas las cifras que se dan no están bien categorizadas, y si bien es cierto que hoy citan la muerte por trauma en la República Mexicana, es la octava y sexta causa, pero las violencias van cada día mayores. Entonces, del cuarto lugar la logramos bajar al sexto, al séptimo, con las medidas preventivas. Pero si hoy ustedes en día ven, no hay ninguna medida preventiva en los medios de comunicación que prevean el trauma. Los accidentes son la quinta causa de años de vida perdidos asociados a la discapacidad en México. ¿Por qué esto? Esto es debido a que el mayor rubro de muertes y discapacitados está entre los 15 y los 32 años de edad, que es nuestra población, no porque nosotros no seamos productivos, pero es la más productiva, y ahorita es la mayor de la República Mexicana. ¿Cómo podemos definir la discapacidad? Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. ¿Qué quiero entender por esto? Que quien sufre un accidente, lo operamos, lo rehabilitamos y debe ser integrado a su trabajo que él tenía antes del accidente. Y ahí es donde está el problema, que muchos no regresan a trabajar por tres factores muy importantes. El primero es la magnitud de la lesión, la oportunidad de la atención médica y la calidad de la atención médica. Ante la magnitud de la lesión, pues lo que he insistido desde que inicié mi plática es la prevención. La oportunidad de la atención médica es que desgraciadamente no tenemos en el país centros de atención de urgencias primarios. ¿A qué doy esto? A que llega el paciente y se le debe dar la atención de estabilización, como lo tienen los países en Alemania. Bueno, no vayamos tan lejos, en Cuba lo tienen. La estabilización del paciente, y entonces ya el famoso centro regulador que tenemos debe de mandar al paciente al hospital, que tenga la capacidad humana, física y de estructura, ya estabilizado al paciente, para atenderlo. Y entonces, así, poder nosotros evitar la discapacidad. Encontré esta cita que me fue muy interesante, no se ve abajo, pero lo tienen ustedes en el trabajo que me permití enviarles. Por cada respiración normal, en promedio 3 segundos, 7 personas pierden la vida por los accidentes a nivel mundial. Entonces, voy a tratar de investigar esto, cómo nos va a estar yendo aquí en México, porque, insisto, hay un subregistro muy importante. Ustedes pueden ver aquí, nuestra gran ciudad, lo que pasa. Yo les puedo decir que la cinemática del trauma, al ver este video, ven, son los jóvenes. ¿En qué tiempo los recogieron? Ahí se ve la hora, 3:59 de la madrugada. Es cuando menos circulación hay, cuando menos personas pueden dar el aviso de auxilio de esta persona, y son videos de nuestra gran ciudad. ¿Y cuál falleció? ¿Qué secuelas dejó? Un paciente que es lesionado lateralmente como estos, la principal lesión es una fractura de pelvis mayor, una lesión torácica y lesión de órganos abdominales. Y entonces debemos nosotros hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué enfrentamos? ¿Qué hemos hecho ante este fenómeno tan importante en nuestra patria? Porque no voy a hablar nada más de la Ciudad de México. Y lo más importante, ¿qué es lo que estamos haciendo para saber a dónde vamos?
Tengo más de 40 años hablando de esto y no veo cambios. No veo que la autoridad haga estos conceptos para evitar y instalar la prevención, que es lo más importante. Entonces, la discapacidad es universal. Es muy probable que cualquiera persona que 30 segundos antes era sana, 30 segundos después sufrió un accidente vial, que son los más importantes, que tiene sus grupos etarios. Si hablamos de los jóvenes, pues desgraciadamente es la calle o la carretera. Si hablamos de los viejos y de los niños, es el hogar donde suceden más sus accidentes. Ya sea directamente o un familiar aquejado de algún tipo de limitación funcional, y en cualquier momento de la vida, sobre todo al ir envejeciendo, se van presentando más problemas. Las caídas en el paciente de la tercera edad, las tengo catalogadas a partir de los 60 años, son muy importantes. Si ustedes van a un hospital de trauma, como era Magdalena de las Salinas, que tuve el orgullo de presidirlo y de ser el director que inició ese gran hospital, la primera lesión que teníamos era la fractura de tobillo. Después de 17 años que dejé la dirección, el primer lugar de ingreso eran las fracturas de cadera en la tercera edad, más que las de tobillo. ¿Qué pasa en Joco? La fractura de cadera, pues el paciente no tiene para comprar una prótesis de 40,000 pesos, 32,000 pesos. Y llegan los pacientes, ahorita, en este momento tenemos 19 pacientes con fractura de cadera que no hemos podido operar porque no conseguimos la prótesis. Y eso nos deja secuelas muy importantes por el tiempo de espera de estos pacientes. A nivel mundial, son una importante fuente de discapacidad. Nosotros no vamos a estar ajenos, por eso me permito mostrarles. Cada año causa la muerte de aproximadamente 1.24 millones de personas en todo el mundo. Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte, como les dije anteriormente, entre los 15 y los 29 años de edad. Muchos decimos hoy en día, es un estilo de vida. No, debemos cambiar porque va a ser nuestra base productiva. Se van al antro, salen del antro y vuelvo a repetir, lo más grave que esos accidentes entre las 2 y las 5 de la mañana son muy graves porque no los atienden. Entonces, ahí no hay, además de la magnitud de la lesión, no hay oportunidad de la atención médica y mucho menos la calidad. De 50 millones de personas quedan con discapacidad por incidentes viales, que es lo que vale a la población del país de Argentina. Ese accidente que estamos viendo es el de la carretera de Texcoco, que es lo que vemos a diario. Imagínense ahí hubo como 4 muertos, los 2 que llegaron vivos al hospital, cuando hacen de Texcoco a Joco, cuando hay centros que pueden estabilizar antes, como puede ser el ISSSTE, este grandote que está allá, como puede ser la Clínica 25 del Seguro Social, y como puede ser de los hospitales que tenemos más cerca allá nosotros. Eso es lo que falta reglamentar. Si no se aplica las medidas para el 2020, fíjense lo que aumenta esta cifra, a 1.9 millones de muertes anuales. Solo el 7% de la población mundial tiene leyes adecuadas relacionadas a las 5 principales causas de riesgo. Que esto es lo que debemos estar promoviendo día con día, exceso de velocidad. Las carreteras tienen marcado 100 kilómetros, 70, 110, y los carros, los que salen los fines de semana, lo pueden probar, carretera México-Cuernavaca, van a más de 130, 140 kilómetros. A esas velocidades, nuestra visión, si nosotros vemos ahorita, tenemos una visión de 180 grados. Conforme va aumentando la velocidad, se va reduciendo el ángulo de visión. A 100 kilómetros tienen una visión ustedes de 40 grados. Y más allá no ven más que lo del frente. Por eso esos
personas que tienen accidente y que los suben a la vera de la carretera, y esos carros que van rápido se los llevan porque no los ven. Y ese es el principal problema. No respetan los límites de velocidad. Ahora, el segundo problema grande, que va a grandes pasos, la conducción bajo los efectos del alcohol. Viernes, sábado son fatales para el hospital y para todo el Distrito Federal, y desgraciadamente las drogas, con la facilidad que se pueden conducir. La falta de utilización o la mala postura de los cinturones de seguridad, que muchas veces en lugar de ser un beneficio, son un maleficio, porque no va ajustado. Y al no estar ajustado, las lesiones que se producen en tórax y en abdomen y en columna cervical son muy importantes. El mejor cinturón de seguridad, que yo creo que pronto lo va a tener la Renault, son como los que traen los pilotos de avión cruzados. Ese es el mejor cinturón. No tarda en salir ya esto. Pero los que tenemos ahorita, cuando menos debe estar bien ajustado, los carros ya traen un mecanismo que ustedes lo pueden bajar o subir para que les ajuste perfectamente sus toras, no lo traigan en el cuello y no lo ciñan al abdomen, sino debe estar fijado a las crestas ilíacas. Entonces, la incorrecta utilización de los medios de sujeción para los niños en los autos. Un niño menor de 13 años no puede viajar en el asiento del copiloto, tiene que ir atrás, y nunca los pasajeros, y ustedes véanlo, llevan asistidos los cinturones de seguridad. En las motocicletas, pues yo siempre he dicho que la única defensa que llevan son los dientes, pónganse el caso que se pongan, porque los que llegan vivos, pues llegan. Pues vean cómo pasan en Cuernavaca, por Dios, los rebasan a más de 140 kilómetros por hora. ¿Qué ven? Nada. No ven nada, desgraciadamente. Y no entienden, por más que les dice uno cómo se disminuye la agudeza visual, el ángulo de visión. Y pues, desgraciadamente, no hay fin de semana que uno o dos mueran en la carretera de Cuernavaca. No tengo ahorita ya las estadísticas porque no estoy muy metido, pero la carretera más conflictiva que era la de Querétaro. Porque el problema, desde que tengo uso de razón, esa carretera siempre está en compostura. Ahora, vayan ustedes a llegar a Huastepec, una señalización pésima. Y hay muchos accidentes, porque no está señalado cómo y chocan de frente. Los carriles, ¿qué les cuesta pintarlo? Ya está arreglada. Son de las cosas que no entiende uno y eso es lo que produce. Bueno, en promedio causan la muerte de 17,000 personas al año, aquí en la República Mexicana. De estas, 12,000 personas mueren en el interior del vehículo. De eso les da la magnitud de la velocidad a la que iban o del impacto que hacen. Una tercera parte son jóvenes entre 5 y 35 años. Ese es el problema, que nuestras juventudes, nuestra gente joven, de mayor productividad, está falleciendo en un accidente. Y pues eso sí, nos toca, el 78% de estas muertes son hombres. La primera causa de muerte para personas jóvenes de entre los 5 y 14 años de edad, y la segunda causa de discapacidad motora permanente. Pero vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a una interfalángica, a un problema de una muñeca, sino a una amputación. Ayer, para no ir lejos, hicimos 2 pelvectomías y 2 amputaciones secundarias a los accidentes por infección de sus pacientes. Es una discapacidad pavorosa, ¿no? 15 personas de cada 100,000 que están involucradas en un accidente mueren, aquí en México. Y el 94% de las zonas, de los accidentes, ocurren en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque no se respetan los límites de velocidad. Creen que las carreteras son autopistas y las bocacalles, pues, son un problema. En promedio, cada hora hay 2 muertos y 20 lesionados en la Ciudad de México. Ven ese video que pues, yo no sé dónde va el conductor. El señor va pasando por la cebra y no es respetado. Espero que ahora con las nuevas leyes de tránsito, pues esto cambie, ¿no? El 63% son ocasionados por conductores de automóviles particulares. Entonces, aquí está un punto muy importante, ¿a dónde debemos dirigir nuestra educación? Solo el 25% de los
incidentes o de los accidentes, se tiene la certeza de que los tripulantes utilizaban el cinturón de seguridad. Es un porcentaje muy bajo. Más de 860,000 personas quedan con discapacidad permanente, según la cifra yo más reciente que tengo que del INEGI, que son muy seguras, que es del 2012. Entonces vean, y si yo les digo que hubo cerca de 17,000 muertos, multiplíquenlo por 2, y esos son los discapacitados permanentes que hay en la República Mexicana, y que se suman año con año porque no mueren. Pueden vivir 5 o 10 años con esa discapacidad. Hoy, al quitar los accidentes del hogar, que son muy importantes, los accidentes de tránsito nada más, tránsito, o sea, viales, son la 9ª causa de muerte en México. Pero yo insisto que la nueva clasificación excluyó los accidentes del hogar, los accidentes deportivos, y eso aumenta. Entonces, la velocidad excesiva es la que produce el 23% de esos accidentes. El no guardar la distancia, pues eso es imposible en nuestras carreteras, ¿no? Sobre todo en las horas picos, pues va un carro tras de otro, y por eso cuando hay, desgraciadamente, una distracción, pues no choca uno, chocan 10 carros. Invadir el carril contrario al rebasar, que es lo más peligroso. Afortunadamente es el 9%, pero que son mortales, porque chocan de frente. Viró indebidamente, 8%. Los distractores del famoso celular, el cambiar de radio, el voltearse a regañar a los niños, según nuestras estadísticas, son el 8%. No manejar con cortesía, que son cosas muy importantes, no ceder el paso, 5%. Las maniobras de reversa cuando se echan y no ven lo que hay atrás, 4%. Los objetos en el camino, que son piedras, señalamientos y a veces animales, 3%. Y desperfectos de las carreteras, en los cuales hay hoyos que al pasar se truenan las llantas y eso produce que se voltee el coche. Las gentes que salen de trabajar y por ahorrarse el tiempo se van a Acapulco, pues tenemos registrado un 2%. Entonces yo me hago la pregunta, ¿vale la pena correr? No respetar los límites de velocidad, pues es una educación. La velocidad promedio de la carretera México-Cuernavaca es de 140 kilómetros por hora. Y aquí tenemos, ¿no? La estadística que tenemos en el hospital de Joco, pues tenemos 2 problemas muy grandes. Los traumatismos craneoencefálicos, que son el 46.6%, y las extremidades, que son el 70.5%. Las fracturas de pelvis, cuando son atendidas a tiempo, son una lesión que podemos salvar al paciente con unos fijadores externos, como el que es un fijador en C, como está ahí, pero muchos de los pacientes mueren por el sangrado. Una fractura de pelvis sangra de 0 a 4 litros en 6 horas, 8 horas. Y mueren mucho. Así como tomamos una placa de una tele de tórax, tomamos una placa de una simple abdomen, hay que tomar una placa de pelvis, de AP, de ambas caderas. Y ahí vamos a detectar más estas lesiones. Las 10 cifras sobre discapacidad en México y en el mundo, pues yo encontré que más de 5 millones de personas tienen algún tiempo de discapacidad en México. 39 de cada 100 están discapacitados a consecuencia de alguna enfermedad. 30 de cada 100 discapacitados laboran más de 48 horas semanales y el 58% de los niños menores presentan deficiencias físicas y mentales por mala alimentación. 15 de cada 100 pacientes están discapacitados por accidentes. Es muy alta la incidencia de la discapacidad por accidentes en la República Mexicana. 1,000 millones tiene algún tipo de discapacidad en el mundo. Claro, pues si estamos hablando de gentes que hacen manualidades en las cuales se les hace una artridez de muñeca o pierden y se tiene que hacer una artridez de dedos, pues va a quedar discapacitada, que es por lo que él vive, ¿no? 200 millones experimentan dificultad en la sociedad. ¿Por qué? Porque se relegan totalmente. Y la prevalencia de la discapacidad ha crecido en el mundo un 15%. Y es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué?
vuelvo a insistir, la magnitud del accidente, la oportunidad de la atención médica y otro factor muy importante, la calidad de la atención médica. Los casos aumentan debido al envejecimiento de la población y los accidentes, y 10.92 millones viven con dificultades de movilidad o en funciones severas. Aquí vemos esta paciente que llegó de 19 años a nuestro hospital, vean la magnitud de las lesiones, una fractura mayor de pelvis, con luxación de las sacroiliacas, fractura de fémur izquierdo, fractura de fémur derecho, una fractura a nivel base cervical de la cadera derecha, pues vivió, pero con una discapacidad importante para la marcha. El 7.2% de los hospitalizados nacionales se debe a lesiones causadas por tránsito. Todo sucede en las ciudades y en las carreteras. El promedio de estancia hospitalaria debe de ser de 6 días y el lesionado pierde 26 días laborales. Pues vemos nada más, sello de agua por lesión de tórax, fractura de húmero, laparotomía por estallamiento de víscera, etc. El 43% de los ancianos tarda en promedio 1 año para reincorporarse a su actividad laboral. Yo creo que quien mejor tiene estas cifras es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo esto lo he sacado del INEGI y de lo que tenemos ahí en el hospital con nuestros pacientes, pero no vuelven a trabajar. Como no tienen seguridad social, pues ya quedan discapacitados permanentemente. Es la segunda causa de orfandad en México. Eso es un aspecto mucho importante, que no se le ha dado una importancia. Y los accidentes, reportado y reportado, que son la segunda causa de orfandad en la República Mexicana. 24,000 muertes al año, 750,000 heridos graves que requieren hospitalización, suman más de 39,000 discapacidades al año. Por cada muerte en un accidente hay 2 pacientes con una discapacidad grave, como les mencioné, es la pirámide, sin poder continuar su vida laboral y social. 4 con una discapacidad atendida, que son 1,500 lesiones, y los 2 discapacitados permanentes que les menciono. ¿Qué podemos concluir muy someramente de lo que les he hablado? Así con mayúsculas, la prevención. Díganme ustedes qué prevención han visto en estos días. No hay la más mínima campaña de prevención vial. Las patrullas están paradas en las casetas. Los centros de atención, como lo norma la regla de carreteras de cuota, debe haber uno cada 50 kilómetros. El único que hay es donde están parados cenando ahí estos cuates, en la carretera de Cuernavaca, pero yo no he visto ni uno en la carretera de Puebla y en la carretera de Querétaro. Pero la norma dice que debe haber cada 50 kilómetros. Claro que con la prevención vamos a disminuir la mortalidad y por ende la disminución de las secuelas. El incremento del acervo de los conocimientos sobre este tipo de estadísticas y los acontecimientos que son, nos permiten hacer las normas y las reglas que deben privar en nuestra patria para disminuir este grave problema. Hay que evaluar los nuevos protocolos de atención de víctimas de accidentes viales, los accidentes del hogar, que también están muy desatendidos y que les digo que tienen un grupo etario muy importante. De 1 a 10 de años de edad, los niños que se caen, que se queman, se caen de la azotea, y los viejos que caen y tienen las fracturas de cadera principalmente. Luchar porque se tenga una mayor capacidad del personal que trabaja en estos hospitales, que no sean personas que se les da un cursito de 8 días y ya saben que, o de 10 y 2 semanas, y ya pueden atender este tipo de pacientes. La complejidad del politraumatizado actualmente es muy elevada por las lesiones tan graves que presentan, por las velocidades a que van, por las velocidades a las que son atropellados. Entonces, esta difusión del conocimiento
en el tratamiento de estos pacientes es integral. Debe hacerse por un grupo de cirujanos que tengan el conocimiento del trauma. Desgraciadamente en México, doctor Vilar, no tenemos la especialidad de traumatólogos. Nosotros no somos traumatólogos, somos ortopedistas. Si usted va a Alemania, el traumatólogo le opera cráneo, le opera pelvis, le opera tórax, le opera abdomen. Y ponen prótesis, pero no ve nada de ortopedia. Es muy diferente la traumatología de la ortopedia. Pues con esto quiero dejarles la inquietud de lo que sucede en nuestra patria sobre estos problemas. Agradecerle al maestro Octavio Rivero Serrano la invitación, del permitirme hablar con ustedes, un grupo de intelectuales y maestros, que podemos hacer mucho por esto. El trabajo es largo, el camino es largo, pero con conocimiento y entusiasmo creo que podemos aportar mucho para disminuir esto, que es un problema social muy importante. Muchas gracias.